se Sí, ve profesor. desde el software, no se ve la pantalla compartida. O sea, no se ve la presentación, no, se ve el power de fondo para que usted lo edite. Ahí. Ahí estamos viendo el PowerPoint, pero no la presentación en pantalla completa. Ahí tampoco. Es que me aparecen las dos. Ahora vamos a eliminar esta. Ahí, ¿qué están viendo? Nada. No, Acá me aparece que estoy compartiendo. Aparece ahora para... Ahora, ¿qué están viendo ustedes? Porque a mí no me aparece para compartir ahora la... No estamos viendo nada, ingeniero, solamente su cámara. Ahora parece que está presentando, pero Quizás sea un delay por un... A ver, vamos a apagar la cámara.
Ahí, a ver. Tratando de volver a ingresar. Esperemos un ratito y a ver qué pasa.
A ver, veamos si ahora podemos. Hola. ¿Se ve que se está compartiendo? Está, Bien, otra vez, veamos ahora. Mira. Ahora se está compartiendo la presentación. solamente. Bueno, no sé qué me está pasando, capaz que hacer una cosa. Entrar por Zoom, ya les mando la. Profesor, ¿Sí? manda la pantalla completa y así se soluciona. A ver. Primero dejo de compartir. Dejo de presentar. Sí, ingeniero, ahí se Sí, ve. ahí sí. Ahí se ve. Bien. Gracias por la ayuda. Bueno, entonces habíamos quedado que las demandas las podíamos calificar en consuntivas, o se consume o no se consume. Pero a su vez también tenemos que las demandas o un cumplimiento condicionado. Cumplirlas, tenemos que, si existe agua, cumplirlas. Y el cumplimiento condicionado es excedente de agua. Esto en el caso de, ya lo vamos a ver bien, las demandas no consultivas. Lo que tiene, viene de, digamos, la palabra de consumo, en latín, que tiene la virtud de consumir, de gastarse. El agua es consumida por las actividades, como decíamos cuando alguien me decía el tema del riego. Hay demandas que son netamente, por ejemplo, el riego. El riego, el agua se consume, como yo les decía, el agua se coloca en el campo, vuelve, quizás puede volver a aparecer, a aflorar más y la otra se evapora. La industria, cuando la industria la tiene el agua como insumo principal, como el agua mineral, de gaseosas, de cerveza, o como parte del proceso, cuando el agua solo se usa para limpieza, para pero se va consumiendo.
El agua potable, netamente un agua que nosotros recibimos en nuestras viviendas, en una cierta cantidad de agua, si bien de vuelta por el sistema de saneamiento, normalmente el agua se toma en un punto y se descarga. Tenemos un tramo en el cual esa agua no está disponible de ninguna forma porque es consumida abajo. En el caso de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, piensen, una parte del agua que se destina allá, o sea, 20 kilómetros hacia el norte, y una parte de esta agua más las otras, una puede ser la toma de Vipos, que está más lejos todavía, y otra, pues una parte de esto se devuelve al río allá en San Felipe, como 6, 7 kilómetros. O sea, tenemos 30 kilómetros o 50 kilómetros que las aguas se quitan de disponibilidad. Y no es un caso que nosotros tengamos acá presente, pero siempre navegación, que es el sistema de transporte más barato que existe, y tener esclusas para cambiar de nivel, como en el caso de Salto Grande o en canales como en el caso de Suez, se consume el agua en ese esclusado, pero no necesariamente puede ser considerada como un uso consultivo. En esta indicadores de consumo de agua por actividades. Entonces, acá la cerveza, que para producir 1 litro de cerveza se requieren 5 a 25 litros de agua. O sea que cuando ves una pinta piensen que 5 a 25 veces esa cantidad que está de agua. Bueno, nosotros que trabajamos mucho con el cemento, por 1 kilo de cemento se requieren 35 litros de agua. Por 1 kilo de acero, 300 a 600 litros de agua, en los cuales no tiene el agua como parte constitutiva, como la cerveza, pero sí se requiere. Acá tenemos que para producir alcohol se requieren casi 3.000 litros de agua. Nosotros tenemos en nuestra zona, entonces tenemos que pensar que si queremos independizarnos de pensar de dónde vamos a sacar el agua. También cuando vamos a producir 1 kilo de alfalfa, por ejemplo, se requieren 1.100 litros de agua, usan unos 4.500 litros de agua, y para 1 kilo de algodón casi 10.000 litros de agua. Sino al agua que también precipita, el agua de lluvia que toman estas plantas. Y ya en los usos más de urbanismo, tenemos consumos que se pueden dar para mantener el metro cuadrado de un mercado, se requieren 5 litros de agua. Un mercado que tenga de 10.000 metros cuadrados necesitaríamos 50.000 litros de agua. Por cada escuela, por cada hospital se requieren unos 450 litros de agua por paciente por día. Requerimientos de agua domésticos.
que lo vamos a ver al final un poquito más detallado, con todos los usos que tenemos en la vida debemos proveer cuando hacemos un emprendimiento, uno de cuyos como dato interesante es que un grifo, una canilla con fuga, los cúbicos por día. Bueno, por ejemplo, una canilla que gotea puede desperdiciar 30, 40. Esos son por usos. IVAs son por tipo de uso son los siguientes. Energía hidráulica, lo único que pasaba de que el agua perdía energía potencial. Esa energía potencial, una vez que entra al sistema de las turbinas, se convierte en energía cinética, que es energía cinética, se transmite por los álabes de las turbinas a un eje que rota, que es energía de rotación o mecánica, que a su vez por el sistema, y lo único que se pierde es energía potencial. Otro uso que es no consultivo, no la consumimos, pero tiene que estar disponible para poderla usar. En algunos sistemas en los que no hay exclusado, también el agua está estanca, quieta, o la navegación en el sur no producen una disminución ni de la calidad ni la cantidad de agua. Ahora, para protección contra inundaciones. Y acá al final he puesto el caudal ecológico. El caudal dejar en un cauce para evitar que se produzcan daños tanto en la flora como en la fauna, como de ese cauce. O sea, si nosotros tenemos un río y lo queremos aprovechar y le ponemos una barrera y no dejamos pasar tandas de peces, que es lo que es más visible, pero también de la biota, o sea, las especies vegetales, a nivel de bacterias, ni de la digamos, de ello siempre es conveniente dejar un caudal ecológico en el curso, o sea, cuando queremos guardar el agua, siempre dejar pasar algo de agua. Este caudal ecológico, que si bien no es a los efectos prácticos es como un consumo, si bien lo tenemos en el río y puede ser una función paisajística porque tenemos el agua en el río, pero al no poderla tocar no la podemos, que si bien es no consultivo, también lo podemos considerar para algunos casos como si fuera un poco se consume, pero no se lo puede utilizar. No consultiva se consideran los caudales que se devuelven al medio hídrico, ya sea un embalse o un lago, de su calidad. Porque si nosotros tuviéramos una alteración significa un volumen igual, si la calidad varía y no la podemos usar para... Es una forma de decir también que, por ejemplo, la contaminación, contaminamos un curso de agua,
mantenemos el volumen, pero perjudicamos de tal forma la calidad que no se puede. Así que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Acá las demandas con usos no consultivos, que no producen consumo ni cuantitativo ni cualitativo. O sea, y mismo son obligatorios de cumplir, estos deben estar cubiertos por la suma de los usos consultivos. En caso contrario, lo veamos con unos ejemplos. En estos usos vamos a centrarnos primero en las demandas consultivas. De agua potable, esta línea roja, acá en este gráfico yo he tomado por trimestre. Esta línea roja, fíjense, es una demanda típica de agua potable, tiene una pequeña variación, con menos de agua por disminución de baños, ese tipo de cuestiones, aunque hay uso para bastante parecido en el tiempo. Luego podemos tener una demanda de riego que tiene una gran variación tener en un periodo que la demanda está multiplicada por 5, por 7. Es lo que pasa porque en esta época no se riega, o si se riega pequeñas superficies y algunos regarlos un poquito aún en época de lluvia para mantenerlo. Por ejemplo, las cancha de golf está permanentemente regado, no en el momento de la lluvia, pero sí al día siguiente, porque necesita. Y después el consumo industrial, que podría ser uniforme o siguiendo la forma del sistema de riego, en el que me está indicando de que acá tengo algunas agroindustrias azucareros que en época de zafra producen un poco más de coincidiendo, porque en esta época debería estar desplazado. Pero lo que he querido indicar es bastante uniforme. Ahora, como estos tres usos consultivos, o sea que se consumen el agua, lo que nosotros tenemos que considerar entonces es que era la línea esa roja, que variaba muy poco. A esa le tenemos que sumar, ya no, porque también es otro consumo, el consumo de riego, y también le podemos sumar el consumo de industria. Lo he sumado en ese orden, no he puesto industria, riego, agua potable, industria, riego, prioridad. Cuando nosotros hablamos de demanda, tenemos que cada demanda tiene un orden de prioridad. La unidad 1 es para el agua potable, porque es una condición que haber agua potable, porque ya hemos dicho que es un elemento preventivo, un elemento de salud pública y es esencial para la vida. Luego, las demandas tradicionales, porque las plantas son seres vivos, y las plantas, y también acá podríamos poner más que de riego de hacienda, por ejemplo, son seres vivos a los cuales no se puede privar del agua por la muerte de esos seres vivos, y bueno, si se mueren el cañaveral,
un desastre social, pero sí un desastre económico. En cambio, la industria, ante la caída, puede parar y seguir produciendo después. No se produce un daño. Prioridades, especialmente las de riego e industria, dependen de cada situación en particular. Número 2, en lugar de estar en el riego, está en la industria. ¿Por qué? Porque la industria depende del agua, es un riego complementario. La mayoría de los sistemas superficiales son de riegos complementarios. Aquellos sistemas de algunos productos generalmente usan fuentes individuales como pozos, por ejemplo, y no están en aprovechamiento multipropósito, como en el caso que estaríamos analizando. Multipropósito porque un propósito es riego y otro propósito es industria. Estas tres son demandas a considerar, las demandas no consultivas. Bueno, el grafiquito es el mismo, está en otra escala nada más. Condicional, o sea, aquella que se cumple o no de acuerdo a la disponibilidad. Por esta línea no se suma a las otras porque no se consume, se usa de las otras. Hidroeléctrico. Ustedes fíjense que acá hasta el segundo, hasta que comienza el segundo consultiva es mayor que la suma del agua potable, riego e industria. O sea, ahí no se estaría cumpliendo. Es mayor, ¿no es cierto? Estaba acá la parte verde, hasta el último trimestre. Y nuevamente al final tenemos una situación en que la demanda no consultiva es mayor y tenemos este triángulo de esa demanda consultiva condicional. Con que la demanda no consultiva se cubre cuando tenemos que las necesidades iguales que esta demanda no consultiva condicional. Ahora, si nosotros tuviéramos hidroeléctrica, pero es imprescindible cumplirla porque, digamos, es la única fuente y no tenemos otra opción y la tenemos que cumplir sí o sí, entonces, ¿qué pasaría? Lo que sería la demanda no consultiva condicional. Esta es la demanda, lo que está en esta zona en que la demanda no consultiva condicional es mayor, no se toma en cuenta. Demanda no consultiva es del tipo obligatoria, que yo tengo que cubrirla sí o sí, o sea, tengo en esta parte que incrementar la demanda. Si bien esta no la voy a consumir, si en el caso de energía hidroeléctrica, va a seguir en el río, tengo que hacer pasar por las turbinas y gastarla, alargarla al río, va a circular, va a ser un pequeño triangulito que queda acá entre el verde de fondo y esta línea negra. ¿No? Se tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos que la demanda del tipo condicional va a tener ese gráfico de cobertura o va a tener
es del gráfico con esto color negro. Esa es la diferencia para el tipo condicional o obligatoria. Que repita. Por ahora no. Bien, entonces ahora lo que vamos a pasar es a ver cómo se calculan las demandas de agua potable. Acá en esta materia, la demanda de riego, ya han visto un poco cómo se debería a mí. A ver, tenga yo que irlos nombrando, cómo se calcularía la demanda de riego. A ver, Manuel Salas. ¿Estás presente, Manuel? No contesta. ¿Qué es, Oviedo? Harías la demanda de riego, Matías. Bueno, eso con un método que vimos. Pero más o menos conceptualmente. A contestar. Esto lo han visto recién ahora, estas últimas clases, que esté evaluando, sino que quiero saber si están siguiendo la asignatura. A ver, bueno, voy a tener que seguir yo, Luján Sarmiento, ¿estás? Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué te imaginas? Y veíamos la cantidad de cultivo que se... Sí. Y la demanda, digamos, que correspondría para poder producir tan cantidad de cultivo en la zona era la suficiente para poder producir. Sí, sí. Entonces, nosotros teníamos que cada cultivo requiere para que la planta se desarrolle y para evapotranspirar. Entonces, esa consultivo, que es la suma de estos dos, pero que es muy parecida porque la mayor cantidad de agua a la transpiración, menos las precipitaciones me da la necesidad de riego. Eso ustedes ya han visto, ustedes ya están en condiciones de calcular cuál es la necesidad de
riego dando. Hace que eso lo tienen que tener en cuenta. Ese es tema de pregunta, es tema para ver. Hace que traten de tenerlo bien claro. Entonces, acá vamos a hablar del cálculo de agua para riego. Ustedes una determinada superficie con unos determinados cultivos por 1, 2, usan un programita inclusive, calculan el uso potencial, vemos qué tenemos de precipitaciones en general en ese periodo, la necesidad de riego. Lo que no tienen que olvidar después de que esa es la necesidad de riego neta, donde colocamos las eficiencias tanto del sistema de riego, del tipo de riego que se use, si es un riego en surco, un riego por aspersión. Eso yo lo doy por sabido, así que por favor fíjense bien de tenerlo claro. Lo que yo ahora a altísima profundidad, porque quizás lo vuelvan a ver en hidráulica aplicada 2, pero sí para que tengan ya de agua para agua potable. El caudal medido en metros cúbicos sobre segundo es igual a la población inicial que yo voy tengo para servir, por la dotación. La dotación es la cantidad de agua. Esta dotación se mide o se da en litros por habitante por día, consume por día. La dotación inicial, acá lo subíndice 0, bueno, indica que llevarlo en el tiempo. Resulta que cuando yo hago un sistema de agua potable, más si que tengo que hacer un embalse, todo, eso lleva tiempo. Yo para diseñar un sistema, pues tengo que conseguir el financiamiento para ese sistema. Si tengo una buena decisión política, realmente me lleva un par de años más, a pedirle al BID, a la CAF, a algún. Digo que desde que yo he empezado a estudiar hasta que eso está listo para empezar una obra, tengo que hacer la obra, y si la obra es un embalse, un dique de embalse, más la planta de tratamiento, más las redes, no lo puedo hacer, aunque sea pequeño, en menos de 2, 3 años, más todos los sistemas. Mi trabajo para tenerlo empezando a funcionar es de unos embalses y todo el resto de obras. Ahora entonces esta población no es la población que tengo hoy, sino es la población que voy a tener dentro de 10 años, porque aparte costosa, si he sacado un crédito, lo voy a tener que devolver en un tiempo bastante. El inversor quiere recuperar eso que ha invertido también en un tiempo que normalmente para este tipo de obras que se considera la vida útil de la obra, no porque la obra deje de funcionar al día siguiente de cumplido eso, de esos recursos. Entonces, ese tiempo T que tengo acá,
que yo tengo que considerar esos reintegros. Y yo tengo que, para ese tipo, una tasa, esta ERE es lo que se denomina una tasa de rendimiento. Es como yo voy a recuperar el crédito. Bueno, esto en lugar de ser una tasa de interés, en general nosotros tenemos que la población crece algo así como un 2% por año. Entonces es la tasa de crecimiento de la población a la que voy a servir. Esto se hace de acuerdo a cuál es el tipo de población, a las características con que ha venido creciendo, pero podemos alguien que tiene un micrófono prendido y está haciendo ruido. Fíjense, por favor, y lo apagan. Y este valor P es la tasa de crecimiento de la dotación. Por consumir tantos litros por habitante por día y dentro de 10 años voy a consumir más. Bueno, porque dentro vamos a proveer tenga más servicios. Y entonces al tener más servicios, nosotros para nuestro caso lo vamos a considerar que la tasa de crecimiento de la dotación se mantiene igual que al principio. Y este es un factor para corregir y pasar a metros cúbicos sobre segundo. Es simplemente eso. Compartir con ustedes es cómo cómo hacemos para calcular. La población va a depender de a dónde hagamos la obra, pero este es un valor que tenemos que asignar nosotros. De tablas, de tomarlo de documentación. Entonces, si yo le voy a hacer que decir, bueno, 150 litros por habitante día está suficiente para proveer de agua por habitante día. En la población se puede tomar el agua que necesita, cocinar y higiene del África Central viven muy bien con eso. ¿A usted qué le parece esa cantidad? Es mucha. A ver, Manuel, ¿qué opinas vos? ¿Litro andamos, Manuel Sala? A ver, Alina Fernández. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí te escucho, Alina. ¿Puedes repetir que lo escucho entrecortado? Me anda mal el internet. Que 150 litros por habitante están bien. ¿Por día? ¿Por cómoda con esa cantidad de agua por día? Yo creo que sí. No sé el consumo pero creo que sí. Bueno, dejamos con signo de interrogación hasta que sigamos. César Apaza, ¿qué opinas vos? Y Un poco más, ¿cuánto se te ocurre, César? 200, 250, puede ser. Ajá, puede ser. Porque después quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones cuando veamos una planilla.
Y yo me fijé en internet y bañarse, una ducha de 10 minutos gasta 200 litros de agua. Ah, más hay en internet. Bueno, me parece una buena alternativa buscar datos así, ¿no es cierto? Para cómo es el consumo. Y para buscar esos datos, también tenemos otra forma, van a tener que hacer ahí en el aula virtual, aparte de las dos presentaciones, esta que estamos viendo, la que vamos a ver ahora, que ustedes van a tener que trabajarla en forma individual. Una otra opinión de Facundo Rojas, a ver qué opinás del consumo diario. 150 estaba bien, después alguien lo llevó a 200, 250 y recién Clarita nos dijo que solo eso gastaba como 200 litros. Y bueno, yo con el dato que tiró 300 litros estaría bien. No sabes cómo te mirarían los del BID y te digo, gastador, un dispendioso. A ver, ¿cuánto demoran ustedes en darse una ducha? 10, 15 minutos. ¿Sí? A ver, ¿quién más opina? ¿Todo? 5 minutos. 5 minutos, dice Sí, Clarita. 5 ¿no? Ana, ¿qué opinas vos? Ah, mira vos, 5 minutos. Pero yo te pelo corto. Yo la quisiera. Bueno, miren, la planilla que tienen ahí es esta, ya la voy a abrir en el Excel para que la veamos un poquito más cómo funciona. Pero básicamente sexo, porque digamos para tener datos generales. Aquí está personal, uso del hogar, el uso personal es la parte de higiene, uso hogar, que es la parte de la ropa y de la vajilla, y usos adicionales que alguna gente puede tener, pileta, etc. Y tiene básicamente dos bloques, dos columnas, dos usos están puestos por tiempo y por caudales, como por ejemplo no es, es toda la higiene sin incluir el baño, en el cual, si ustedes se fijan, acá dice, tiene un valor que es el tiempo y otro valor. En este caso, esta persona, NN, ha puesto 10 minutos, eso está en minutos, porque es más fácil, que usa durante todo el día para la higiene personal, entre lavarse la cara, mojarse con el COVID cada rato, y tiene un caudal medio que tiene una canilla, de las canillas, de las duchas, varían mucho de acuerdo a la zona y a la instalación. No es lo mismo la cantidad de agua que sale de si alguien vive en el primero, segundo, tercer piso que si vive en el piso 14. Sin lugar a duda va a haber una diferencia en los caudales que salen. Entonces, esos son valores promedios. Tenemos que una canilla en general abierta a pleno a 12, 13 litros por minutos. Entonces, en este caso que
tiene puestos 70 litros por día. En el caso a otro tipo, que es del volumétrico, es el uso de la descarga del inodoro. Mochila, digamos, un tanque donde guardan el agua, que cada vez que se lo... El botón, no sé, depende del modelo. Antes eran todo, tiraba la cadena, decía, todavía queda la expresión de ese tipo de artefactos. Tienen un volumen que varía también, varía entre litros. Hay sanitarios modernos que vienen con doble botón, hace una descarga de 5 o 6 litros, y el otro botón que es para descarga plena, que esos tanques que antes se usaban, que hasta hace unos años había en la facultad, creo que se llaman tanques elevados, bueno, esos tanques tenían casi 20 litros, 22 litros, creo. Alguien tiraba la cadena, salían, se descargaban 22 litros. En cambio, a los acá yo puse 15 para sacar un valor promedio. Entonces, poniendo acá el valor de la descarga de inodoro, les va a dar la cantidad. Justo, bueno, en esta imagen no está... Pongamos la planilla de cálculo, así lo vemos. La planilla del cálculo ahí tiene tiene unas instrucciones, que son estas que están puestas de acá, en que básicamente está contando esto que yo les comenté, poner en la celda con fondo verde, las otras están digamos que a valores de forma accidental. Que es, por ejemplo, así volumétrico, es el baño de inmersión, que es algo que no es muy usual, pero bueno, todavía hay gente que lo hace, no diariamente, pero sí una vez. La bañera funciona de la siguiente forma. Una bañera también puede tener distintos volúmenes, ¿no es cierto? Desde 70 litros, suponemos una promedio de 90 litros, y si en vez cada baño de inmersión a la semana, los otros serían ducha, me imagino, litros, para transformarlo en litros diarios, porque la dotación es litros por habitante por día, en 7. Por ello, ahí en la cantidad de veces que nos bañamos en baño de inmersión, tendríamos que días, ese valor 0,143. Y con eso me va a dar la incidencia diaria diario. Lo mismo puede pasar con el lavado de ropa, que son una cantidad de agua que va variando, también cada vez son un poco más pequeños porque son más eficientes, 50 litros, y esto a su vez se debe prorratear en la cantidad de personas de la vivienda que van por habitante. O sea, si en una vivienda viven 4 personas y hacen un lavado de no sé si acá está, no está. Hacen un lavado por lavarropa 2 veces a la semana, y son 4 personas, repito. 2 veces a la semana, 4 personas. Supongamos que el lavarropa
veces a la semana serían 7, dividido en, perdón, 2 veces a la semana serían 100, dividido en la cantidad de días que tiene la semana, estaríamos que serían algo así como 14, entre 3 y 14 litros por día. Para que 14, un poquito más, 14 y un poquito más. Pero eso es para 4 personas. Tenemos que dividir los 4, con lo cual nos daría que si era 14, tendremos 7, 3 por día. Ahora vamos a ver si puedo compartir la planilla. Dejo de compartir esta. Vamos a la planilla. Dejo de presentar. No sé si ven ahora un Excel. Me parece que me he olvidado y he puesto con contraseña la planilla. A ver, 2021. Ahí está, esa es. Bueno, si la aula virtual tiene contraseña, la contraseña es Hidrología 2021, todo con mayúscula y todo junto. Acá está la planillita. Bueno, como le decía acá, el nombre. Y acá, por ejemplo, estábamos en la descarga por inodoro. Bueno, esta tiene 5 veces al día. No se olviden de que acá tenemos que considerar como papel higiénico y apretamos. Cuando vamos, no solo a orinar o a defecar, sino, tiramos la cadena, ¿no? Apretamos el botón, bajamos la manija, o sea, hacemos una descarga del inodoro. 5 veces, si yo digo no, son 4 veces, me baja el consumo. Acá está la ducha, 10 minutos, por ahí descreo de que estén 10 minutos, pero pongamos 12, como para que algunos otros uso del bidet, 2 minutos. Hasta lo que yo le decía, un baño de inmersión, una vez cada 7 días, me da 12,80 litros por habitante día. Y supongamos que aparte me ducho vez por día el resto de los días. Sería una vez dividido en 7 para que sea, pero de acá tenga valor. Es menos de una vez por día porque le quito el valor me da ese consumo. Fíjense ustedes, perdón.
10 ahí no minutos. iría los minutos de la ducha, digo. Claro, pero como la ducha, hay un día que no me ducho por 6 días, o sea, son 10 minutos, yo recién puse 1, fue el error, por 6, que dividido en 7, con lo cual, en lugar de ducharme 10 minutos todos los días, como son 57. Ah, listo. Si no quiero ser tan preciso, pongo directamente los 10 minutos. Yo no le creo que se duchen. Y la verdad que, discúlpame, ¿quién era que había dicho 5 minutos? No le creo mucho. Bueno, podría haberle puesto 7, podría haberle puesto, le pongo 9, porque generalmente las duchas, perdón, en invierno un poquito más. Ustedes me van a decir, no, en verano me ducho 2 veces por día, en invierno no hay nada que esté bien o esté mal precisamente, pero suponiendo el uso personal, tenemos 274 litros por habitante y por día. El más grande es justamente la ducha. Piensen en el agua que están gastando. Después, para el hogar tenemos lavado de vajilla, que puede estar de las dos formas. Lavado de vajilla, preparación y cocción de alimentos. Ahí está bien. Cocción de alimentos, tenemos 15 por abierto, quizás un poquito menos, pongamos 10. Lavado de vajilla. Si viven con gente, generalmente se lava toda junta, entonces hay que prorratear, capaz que está 10 minutos, pero viven 2 minutos y medio por persona. Lavado de ropa era lo que decíamos la semana, pero viven 4 personas. Y tal 2 veces a la semana. Fíjense que tiene un valor pequeño. La higiene de la vivienda, que es como unidad, es como para decir, bueno, 12 es el volumen de un balde normal. Un día usamos 2 baldes, qué sé yo. Tienen 24 y otros, una ya tenemos 274 más 90. Y después tenemos los usos adicionales. El agua manguera todos los días, o sea, si estoy 1 hora, dividido en los 7, bueno, tengo 100 litros, pero si no tengo auto, está puesto con el tema del balde, entonces, cuando desprotegí, tengan cuidado, desprotegí todo. Pileta es una cuestión, digamos, del tipo de pileta, ¿no es cierto? Si no 50.000 litros, como en este caso, en esa pileta, si es más o menos entrado de depuración, con lo cual la pileta quizás la llenamos
Vamos, qué sé yo, entre lo que se va evaporando consideramos 2 veces al año para tener por día, y lo dividimos en la cantidad de habitantes que viven en esa casa, 5, me da este valor. Con lo cual, el total de usos diarios me da 4,72 litros por habitante día. Esto, ¿Ingeniero? sí. ¿O está prevista por la Organización Mundial de la Salud o algo de eso? No, a ese diseño de la cátedra. La OMS da recomendaciones, como le digo, normalmente 31 puede andar entre 150 a 300 litros habitante día. ¿Cómo es que ya tenemos ciudades con provisión de agua? Deberíamos tomar las mediciones de los medidores, cuánta gente vive en cada vivienda, y ahí podríamos sacar el valor total. O tomar y esa provisión de agua, prorratearla en la cantidad de habitantes y decir, bueno, con esto diga. Nada más que eso tiene varios problemas. Uno es que no tenemos medidores en todas las viviendas. Pero hubo una época en que no había en Tucumán casi, entonces no teníamos cómo determinar por vivienda cuál es la. Si consideramos el otro método que se usa muchas veces, de ver toda la provisión de agua que se da antes, tenemos el error de que ahí no consideramos lo que se llama el agua no contabilizada, que es el agua de la red, no de las viviendas, la de la vivienda y en la red. Tenemos muchas pérdidas de agua, ya en algunas poblaciones más que en otras. Si alguno vive en Yerba, está lloviendo, pero cuando no llueve, las calles suelen estar con agua, con charcos, con arroyitos. Las zonas de nuestras ciudades tenemos grandes pérdidas de agua. Y entonces, cuando se hace el estudio de habitantes, salen cosas como decir de que la gente de Yerba, uno de los ejemplos que por ahí he escuchado, 900 litros por habitante día, lo cual es una barbaridad. Ustedes hemos andado en unos 430, o sea, más del doble. Esta es una planilla también que ha sido diseñada justamente para decir, bueno, cuánto es el que puede tener una persona. Sin lugar a dudas, esto cambia mucho en función de la persona. Hay gente que se baña 2 veces al acostarse y al levantarse, otra que se baña una sola vez. Hay gente que también en un periodo del año en que no hace tanto calor. También tiene que ver con la franja etaria, o sea, con la edad. Muy pequeños no se bañan o no consumen tanta agua. Acá nosotros cuando hablamos de habitante hablamos de todos los meses hasta el que tiene 80 años. Entonces, lo que nosotros estamos tomando, como van pensando esas situaciones. Pero creo que es un buen indicador para tener una idea que se va realizando para los distintos usos. Ninguna contestación es correcta o incorrecta, hay que poner lo que
ustedes, digamos, como experiencia. Y lo que yo quiero que hagamos, lo van a hacer ustedes después, con los datos. Ustedes, al ser una clase de cuánta gente hay en este momento presente en la clase, de 33 personas, o sea, ya se han ido varios, vamos a tener un promedio. Entonces, con esos datos vamos a poder tener un ejemplo y ver cuando vamos promediando, se va modificando con valores dancia promedio. Bueno, vamos a dejar acá una sola cosita más. Ustedes ya saben calcular las demandas para riendas mensuales. Con esto ya saben calcular la demanda media porque nosotros en esa formulita que vimos ponemos y sacamos un valor en metros cúbicos sobre segundo. Es el valor promedio, entonces nos da un valor promedio que lo tomamos como práctico. Vamos a tomar uniforme todos los meses del año, todos los días del año, ese valor, ¿no es cierto? Me va a estar dando cuántos son los caudales. Y para el caso de industria, nosotros no vamos a ir industriales. Cada industria tiene su particularidad, su eficiencia, tanto por el tipo de producto como tienen su mayor o menor eficiencia y tienen la posibilidad de generalmente en la industria se da por unidad de producto hecho. O sea, si yo estoy produciendo, tengo el consumo por tonelada de azúcar. Y entonces tengo que saber cuántas toneladas cuál es la necesidad de agua. Hace que, o de alcohol, o lo que fuera. Nosotros vamos a asignar como un dato si es que ponemos consumo de agua de industria. Ahí tienen en el foro, anótense por favor para participar de ese foro, que es especialmente de los jóvenes. Sobre ese luego va a haber que ya le van a informar seguramente María. El webinario es a las 3 de la tarde y va a estar terminando seguramente 4 y cuarto. Seguramente van a tener que conectarse para responder ese pequeño. Y luego van a continuar con las clases con el ingeniero Lazarte y nosotros nos vamos a ver un poco más adelante para tomar los caudales de aporte ya procesados, su curva de garantía, como conjuntos de almacenamiento necesarios para realizar la regulación. ¿Alguna duda? Con respecto al año del COVID y bueno, hasta ahora, ¿se ha notado una diferencia efectiva? Yo creo que no, porque no ha habido una posibilidad de realizar esas mediciones, pero sí lo que creo que sí se ha notado es que en aquellas poblaciones
que no está